Nunca imaginé que mi esposo me era infiel. Hasta que mi amiga me lo dijo. Durante años creí tener un matrimonio estable, incluso envidiable. Pero bastó una frase de mi mejor amiga para que todo lo que pensaba saber sobre Antonio, mi esposo, el padre de mi hija, empezara a desmoronarse. Nunca imaginé lo que estaba a punto de descubrir. Mi nombre es Diana, y aunque desde afuera, nuestras vidas podían parecer una sucesión cuidadosamente planeada de momentos felices y logros deseables. La verdad es que lo que se percibe a simple vista no siempre revela la realidad que existe debajo de esa apariencia. Conocí a mi esposo, Antonio, durante nuestro segundo año estudiando en la Universidad de Michigan. Ambos seguíamos caminos académicos que nos exigían mucho y prometían carreras demandantes. Yo cursaba estudios en diseño arquitectónico y él se preparaba para convertirse en médico. Nuestros caminos coincidieron gracias a una materia electiva llamada Historia de la Europa Moderna, un curso bastante alejado de nuestras áreas principales. Quizás por eso nos notamos mutuamente entre tantos futuros doctores y arquitectos. Nuestro primer encuentro fue tan ordinario como inesperadamente decisivo: un café derramado, una torre inestable de libros de medicina a punto de caer. Extendí la mano para ayudarle, y fue en ese momento cuando nuestras historias comenzaron a entrelazarse. Él se disculpó con una voz serena, que contrastaba con el ruido agitado de la cafetería universitaria. Tuvimos una pequeña conversación sobre nuestras clases, compartimos algunas risas por lo irónico de nuestros caminos cruzándose en una materia tan distinta a nuestras carreras y terminamos intercambiando números. Lo que empezó como una coincidencia breve se transformó en largas noches de conversaciones profundas, charlando sobre todo tipo de temas, desde literatura renacentista hasta los detalles más complejos del cuerpo humano. En él encontré una persona con capacidad de escucha y una sensibilidad sincera, y en mí, él halló una fuente de energía creativa y calidez emocional. Antonio tenía una personalidad magnética que captaba la atención de los demás sin esfuerzo. Su encanto no era superficial ni pasajero, sino algo más duradero, una atracción natural combinada con una inteligencia que siempre me tenía fascinada. Recuerdo claramente cómo, durante nuestras sesiones de estudio, lograba conectar acontecimientos históricos con conductas humanas de una forma tan apasionada que incluso los datos más secos cobraban vida. Nos enamoramos rodeados de libros y cafés mal puestos. Nuestras conversaciones se extendían hasta bien entrada la noche, muchas veces quedándonos hasta que cerraban la biblioteca. Cuando terminamos la universidad, ya no había dudas, sabíamos que queríamos pasar nuestras vidas juntos. 2 años después de mi graduación, nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima, rodeados de personas queridas. Fue una celebración sencilla y hermosa, tal y como lo deseábamos. Nuestra vida juntos se sentía como una aventura constante, empezando por nuestro primer departamento, un espacio pequeño lleno de muebles disparejos, hasta nuestras largas charlas sobre los sueños que queríamos alcanzar en el futuro. 8 años más tarde, celebrábamos el cumpleaños de nuestra hija Sofía, quien nació en los primeros y confusos días del año 2020. Ella llegó como una luz en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Para ese entonces, Antonio ya era un profesor estimado en una facultad de medicina, admirado por sus estudiantes por las mismas razones por las que yo me había enamorado de él. Su carrera había progresado tal como habíamos imaginado, y desempeñaba su rol con una mezcla admirable de compromiso y empatía. Antonio había logrado consolidar una carrera como profesor en la facultad de medicina local, y ambos sentíamos un gran orgullo por ello. Enseñar era una pasión para él, y disfrutaba ver cómo sus estudiantes comprendían por fin ideas complejas. Lo observé con el tiempo convertirse en una figura que parecía hecha para ese papel, un mentor, un educador, e incluso, ocasionalmente, un amigo de sus alumnos. Además, era médico, y eso hacía que nuestras conversaciones estuvieran llenas de anécdotas fascinantes, algunas incluso perturbadoras, provenientes del hospital. Su nivel de entrega era tan evidente como el cansancio que, en ocasiones, se reflejaba en su rostro tras extensas jornadas. Por mi parte, decidí dejar en pausa mi carrera para concentrarme por completo en cuidar y educar a nuestra hija Sofía. Aunque esa elección implicaba postergar algunas de mis metas profesionales, siempre me pareció una decisión adecuada. Era una vida tranquila, sin grandes sobresaltos, y había encontrado en esa rutina una forma de paz. Mis días transcurrían entre juegos, reuniones escolares, y cuando podía, tomaba proyectos de diseño como freelance. Antonio y yo trabajábamos en equipo, o al menos eso creía, enfrentando los retos de ser padres y adultos profesionales con una especie de armonía que muchos de nuestros conocidos solían admirar. Carmen, colega de Antonio en el ámbito académico, había llegado a convertirse en una de mis amigas más cercanas durante todos esos años. Nuestra relación superaba los límites de una simple amistad por conveniencia.
se basaba en afecto sincero y en un respeto profundo. Carmen estuvo presente en todos los momentos importantes de mi vida reciente, mi embarazo, el nacimiento de Sofía, e incluso durante los pequeños altibajos que fueron surgiendo en el camino. Era una mujer enérgica, honesta y muy inteligente. Nuestra amistad nació del respeto mutuo que teníamos como profesionales, además de compartir una pasión por el jazz clásico. Carmen conocía muy bien a Antonio, tanto como alguien podía conocerlo dentro del ambiente académico. Su presencia en nuestras vidas se había convertido en algo constante y natural, confiábamos plenamente en ella, tanto Antonio como yo. Carmen siempre había sido una persona directa y clara, lo cual hacía que sus actitudes recientes me resultaran aún más extrañas. En las semanas que precedieron a un almuerzo que resultaría particularmente inquietante, empecé a notar ciertos cambios sutiles en la forma en que se refería a Antonio. Solía hacer comentarios sueltos que parecían pequeñas advertencias, insinuando que prestara más atención a Antonio, no solo como esposo, sino también en su entorno profesional. Cada vez que sugería algo de esa naturaleza, rápidamente cambiaba de tema y hablaba de asuntos más cotidianos, como los problemas del departamento o próximos eventos de la universidad. «Solo observa cómo está», me dijo una vez en voz baja, mientras observábamos a Antonio interactuar con otros profesores durante una reunión en la facultad. Al notar mi expresión confundida, soltó una risa ligera y minimizó su comentario anterior. Le dije, «Mira nada más cómo logra encantar a todo el mundo». El patrón de insinuaciones que Carmen mantenía, seguido por su rápida retirada hacia comentarios superficiales sobre el carisma y la dedicación de Antonio, resultaba completamente desconcertante. Mi fe en Antonio era absoluta. No solo era mi esposo y compañero de vida, también era el padre devoto de nuestra hija, un hombre que siempre había actuado con integridad y entrega dentro de nuestro matrimonio. No podía concebir otra posibilidad. Antonio estaba plenamente comprometido con su labor como profesor. Siempre había abordado sus responsabilidades con seriedad, ofreciendo guía y respaldo a sus alumnos sin descuidar jamás la línea del profesionalismo. Su amor hacia nuestra familia era evidente, su entrega total y firme. Por eso, cuando Carmen sugirió que había algo de lo que debía estar alerta, sentí que aquello iba en contra de la confianza que siempre había depositado en él. Fue como una pequeña traición. Después de cada uno de esos comentarios sin sentido, intenté descubrir de lo que ella sospechaba observando a Antonio con mayor atención, buscando alguna señal que respaldara aquellas insinuaciones. Pero no encontraba nada extraño. Su comportamiento con colegas y estudiantes continuaba siendo cortés y formal, como siempre había sido. En casa, seguía siendo el esposo cariñoso y el padre presente. Frecuentemente hablaba con orgullo de sus estudiantes, pero sus palabras jamás cruzaban el umbral de lo apropiado ni insinuaban un vínculo fuera de lugar. Aún así, Carmen empezaba a actuar de un modo que me perturbaba cada vez más. A veces se le notaba ausente, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. Su mirada se detenía en Antonio más de lo normal durante encuentros sociales, y sus observaciones iban cargadas de una urgencia que me resultaba imposible de interpretar del todo. «Y Diana, sabes que las personas pueden cambiar con el tiempo, ¿verdad?», me dijo una noche mientras recogíamos los platos después de una cena en casa. «A veces las cosas en el trabajo se complican». «¿Y Carmen, estás bien?». «Has estado algo rara últimamente», le respondí, sintiéndome realmente preocupada por mi amiga, quien claramente estaba lidiando con algo que no se atrevía a decirme por completo. Ella se detuvo un instante, frunció el ceño con fuerza y su rostro se arrugó en una expresión de agotamiento. «Y no es nada en particular, solo estrés, supongo», murmuró finalmente, «pero ya sabes, nunca está de más mantener los ojos abiertos». Sus evasivas respuestas me desesperaban. ¿Qué trataba de comunicarme realmente? Si había un problema auténtico, ¿por qué no podía ser clara? La actitud de Carmen se volvió una presencia constante en mi mente, una inquietud que se instaló silenciosamente, volviéndose cada vez más difícil de ignorar. Cada vez que compartía un momento con Antonio, una conversación o una comida en familia, aquellas insinuaciones me parecían absurdas, incluso ofensivas. ¿Cómo podía siquiera considerar que él, el hombre que me había acompañado en los momentos más importantes de mi vida, escondiera algo así? Intenté dejar atrás ese malestar mientras pasaban las semanas. Me enfoqué en nuestra familia, en los pequeños placeres del día a día, en las vacaciones que se acercaban. Antonio seguía tan comprometido y atento como siempre. Su actitud en casa no mostraba ninguna de las señales que Carmen me insinuaba, por muy sutilmente que lo hiciera. Pero entonces llegó ese almuerzo en diciembre. Fue un momento decisivo que me obligó a mirar de frente la sospecha que Carmen había sembrado en mí de forma tan ambigua. Nos citamos en una pequeña cafetería, un lugar neutral, alejado tanto del ámbito laboral como de nuestro entorno cotidiano.
Carmen tenía un aire especialmente tenso ese día. Su energía habitual se había desvanecido, reemplazada por una seriedad que me puso nerviosa desde el primer momento. Después de ordenar nuestra comida, intercambiamos unas pocas palabras corteses, pero tan pronto como el camarero se alejó, su comportamiento cambió drásticamente. Observó alrededor con cautela, asegurándose de que no hubiera conocido cerca, y luego se inclinó hacia mí con una expresión grave que heló el ambiente entre nosotras. Respiró hondo y dijo: «Hay algo que he estado intentando decirte desde hace tiempo y todavía no encuentro bien cómo hacerlo». Su tono era tan sobrio que sentí una punzada inmediata de ansiedad. No es un simple comentario o una charla trivial sobre los chismes de la universidad. Es algo serio. ¿Está todo bien?, pregunté, disimulando mi tensión con un sorbo de té. «¿Qué sobre Antonio?», comenzó, y mi corazón se aceleró al instante. «He notado algo extraño en el trabajo», hizo una pausa, midiendo sus palabras. «Me refiero a cómo se comporta con una de las estudiantes de medicina». Sentí que una barrera interna se activaba de inmediato. Antonio siempre había sido ejemplar, un educador comprometido, y la mera sugerencia de una conducta impropia me parecía absurda. «¿Y Carmen, a qué te refieres exactamente?». Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, llena de incredulidad. Ella retrocedió ligeramente ante mi reacción, lo que solo aumentó la tensión que sentía en mi pecho. «Los he visto juntos y hay algo diferente en la forma en que él la mira». «Conozco a Antonio desde hace años, ¿cierto?». «Jamás lo he visto mirar a nadie con esa expresión, ni siquiera a ti, en mucho tiempo», dijo con una mezcla de tristeza y preocupación en los ojos. «Y Carmen, eso es solo percepción», respondí, incapaz de ocultar mi desconcierto. «No puedes basarte únicamente en cómo se ven las cosas desde afuera. Me parece una suposición sin fundamentos». «Lo sé, suena descabellado», reconoció, llevándose las manos a la frente. «No lo mencionaría si no fuera tan evidente. Es como una historia de amor lenta, de esas que uno ve en una película». Él observa con la misma intensidad con la que antes te miraba a ti. Sus palabras me lastimaron más de lo que esperaba. Recordé al instante las miradas de Antonio en los primeros días, llenas de ternura, promesas y amor profundo. Imaginar que ahora esas miradas pudieran estar dirigidas a otra persona, y encima a un estudiante, era un golpe brutal. «Estoy convencida de que estás exagerando», dije, forzando una risa débil que sonó más falsa de lo que quería. «Antonio ama enseñar, es cierto, y siempre ha sido un mentor apasionado, pero eso no significa que esté cruzando límites. No pondría en riesgo todo por algo así». Carmen asintió, pareciendo algo aliviada de que no me hubiera enfadado. Pero yo, por dentro, no podía dejar de sentirme intranquila. «Tal vez tengas razón. Pero solo, obsérvalos. Eso es todo lo que te pido». «Está bien», respondí, para terminar la conversación. «Espero que te equivoques. De verdad». El resto del almuerzo transcurrió como si estuviera en una especie de neblina. Apenas pude concentrarme en la conversación o en la comida. Las palabras de Carmen seguían dando vueltas en mi mente una y otra vez, y con cada repetición, mi escepticismo inicial comenzaba a tambalearse. Cuando finalmente nos despedimos, me di cuenta de que, a pesar de todos mis intentos por ignorarlo, una pequeña pero firme semilla de duda ya había echado raíces dentro de mí. Actualización 1. Esa noche, cuando Antonio llegó a casa y me abrazó con ese cariño habitual que también conocía, intenté encontrar en su comportamiento cualquier indicio de lo que Carmen había insinuado. Pero él parecía ser el mismo de siempre, atento, afectuoso, interesado sinceramente en cómo había sido mi día. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Ahora lo observaba a través de una lente de sospecha, y cada gesto suyo, cada palabra amable, pasaban por un filtro que no existía antes. Más tarde, ya relajados después de la cena, decidí mencionarlo de manera casual. «Y Carmen y yo almorzamos hoy», comenté, estudiando cuidadosamente su rostro, buscando alguna reacción inesperada. «Ah, sí», respondió él levantando la vista de un libro. «¿Cómo está? ¿Todo bien?». Intenté mantener el tono relajado, incluso me reí de un comentario gracioso que le atribuí a Carmen, tratando de no parecer inquieta. «Y ella piensa que estás enamorado de una de tus estudiantes», solté finalmente, intentando mantener la voz ligera. Él se rió, como si fuera algo ridículo. Negó todo con una actitud burlona, y pronto desvió la conversación hacia una crítica a Carmen, insinuando que ella no era de fiar. Pero sus comentarios, lejos de tranquilizarme, solo avivaron mis sospechas. Me sorprendió la facilidad con la que arremetió contra Carmen, una amiga que siempre había estado a nuestro lado, que nos había apoyado en momentos difíciles.
Su manera de desacreditarla tan rápidamente me pareció más una maniobra defensiva que una reacción genuina. Había una desconexión entre lo que decía y cómo lo decía, y esa incoherencia me dejó una amarga inquietud. Externamente, me mostré tranquila. Sonreí en los momentos esperados, asentí como si sus palabras tuvieran sentido, e incluso aparenté que estaba de acuerdo con él. Pero por dentro, mi mente estaba en constante movimiento, repasando cada palabra extraña que había dicho últimamente, cada noche que había trabajado hasta tarde, cada excusa que antes me había parecido insignificante, pero que ahora me hacían ruido. Su palabra contra la de Carmen ya no era suficiente. Necesitaba algo real, tangible, algo que me permitiera ver con claridad más allá de las apariencias. Esa misma noche, comencé a revisar el registro de llamadas telefónicas. Nunca antes había sentido la necesidad de hacerlo, nuestra relación siempre se había basado en la confianza. Pero ahora las circunstancias habían cambiado. Aunque me sentía mal por invadir su privacidad, algo dentro de mí me empujaba a continuar. En un primer vistazo, todo parecía normal, llamadas al trabajo, a su hermano, a su secretaria. Sin embargo, hubo un número en particular que llamó mi atención. Se repetía con frecuencia, incluso en horas muy inusuales, tarde por la noche o temprano en la mañana. No lo reconocía. Lo anoté de inmediato, con una sensación de vacío creciendo en mi interior. La sospecha se convirtió en angustia. Encendí la computadora de casa. Aunque Antonio solía cerrar sesión en todas sus cuentas, esta vez había olvidado hacerlo. Tal vez estaba demasiado confiado, o quizás simplemente descuidado. Su correo electrónico estaba abierto, y un hilo resaltado capturó mi atención. Hice clic, preparándome para lo peor. Los mensajes estaban escritos con cautela, pero el tono general era innegable. Iban más allá de la simple cortesía profesional. Había una cercanía, una calidez que no era apropiada para una relación entre profesor y estudiante. No eran pruebas explosivas, pero sí suficientes para confirmar que algo, definitivamente, no estaba bien. Sin embargo, en lugar de sentir alivio por haber descubierto la verdad, me invadió un vacío aún mayor. Saber que Antonio me había engañado no me dio la claridad que esperaba. Solo aumentó mi tristeza y confusión. En los días siguientes, decidí no confrontarlo de inmediato. Continuamos con nuestras rutinas habituales. Hablábamos del colegio de Sofía, de la compra del supermercado, de cosas pequeñas y cotidianas. Él parecía convencido de que todo estaba bien entre nosotros, tal vez creyendo que la distancia emocional que sentía era solo parte de una etapa pasajera. No imaginaba que yo estaba observándolo con una calma calculada mientras preparaba mis próximos pasos. El fin de semana se acercaba, y ya tenía todo planeado. La Asociación de Madres Lactantes, a la que me uní cuando nació Sofía, había organizado un campamento. Sería la excusa perfecta para salir de casa durante varios días sin levantar sospechas. Le informé a Antonio solo un par de días antes, explicándole que sería una buena oportunidad para compartir tiempo con Sofía y desconectarme un poco. Su reacción fue sorprendentemente entusiasta. Que lo pasen muy bien, dijo con una sonrisa que me resultó demasiado amplia. Se merecen ese descanso. Yo me encargaré de todo aquí, no se preocupen. Su entusiasmo por nuestra partida fue otra alarma. Me dio la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. Había hablado con Luna, nuestra vecina, una amiga de confianza que conocía mi situación y se ofreció a ayudar. Oficialmente, su tarea era vigilar la casa por seguridad, pero en realidad, iba a observar los movimientos de Antonio mientras él pensaba que no lo estaban viendo. El campamento fue una distracción bienvenida. Estar rodeada de otras mujeres, compartir risas, consejos y anécdotas, me dio un pequeño respiro. Sofía se lo estaba pasando genial, correteaba por el campo, se maravillaba con los insectos, reía junto al fuego. Por un momento, me permití sonreír de verdad. Mientras tanto, Luna me enviaba actualizaciones por mensaje de texto. Antonio había salido de casa a media mañana y no regresó hasta muy entrada la tarde. Ella no pudo ver a dónde fue, pero anotó la hora exacta. Luego, llegó un nuevo mensaje que me dejó helada. Antonio había vuelto a casa, acompañado de alguien. Al leer esa última línea, mi corazón se desplomó. La visitante era claramente una mujer joven, y según lo que Luna pudo observar, había una familiaridad entre ellos que era imposible ignorar. No se trataba de una simple cortesía entre conocidos, había una comodidad evidente, una cercanía que resultaba perturbadora. Luna, desde su ventana del segundo piso, trató de no ser vista mientras los observaba. No logró escuchar con claridad lo que decían, acercarse más habría sido arriesgado, pero sí pudo capturar algunas fotos.
Las imágenes no mostraban nada explícito, pero la forma en que se miraban, la distancia entre sus cuerpos, el lenguaje no verbal, hablaban por sí solos. Cuando Sofía y yo regresamos a casa el domingo por la noche, llevaba conmigo una sensación creciente de ansiedad mezclada con rabia contenida. La tensión me apretaba el pecho. Entrar por la puerta fue como cruzar un umbral hacia lo desconocido. La casa estaba excesivamente en orden, casi como si hubiera sido preparada para una inspección. Antonio nos recibió con una sonrisa demasiado amplia, un entusiasmo que se sentía falso, sobreactuado. ¿Cómo estuvo el campamento?, preguntó, con esa voz casual que usaba cuando intentaba parecer relajado, aunque en realidad estaba probando el terreno. Le hablé sobre algunas actividades del fin de semana, contándole anécdotas sobre Sofía, compartiendo detalles que normalmente habrían sido motivo de alegría, pero que ahora salían de mi boca como frases prestadas. En mi interior, una tormenta se desataba. Cada palabra que pronunciaba sentía como un esfuerzo por mantener la apariencia, mientras por dentro se agitaba una nauseabunda mezcla de tristeza, decepción y una creciente determinación. Sonreí. Fingí. Pero mis pensamientos estaban con las imágenes de Luna, con la joven que había estado en mi casa, en mi espacio, durante mi ausencia. Y aunque Antonio seguía actuando como si todo estuviera bien, ya no era posible ignorar lo que había visto. La traición había cruzado el umbral, y yo lo sabía. Actualización 2. Al día siguiente, cuando Antonio salió temprano rumbo al hospital y dejé a Sofía en su guardería, me reuní con Luna para recoger las fotografías que había tomado. Aunque las imágenes no eran nítidas, la cercanía entre él y aquella joven era evidente. La forma en que se miraban, la falta de distancia entre sus cuerpos y la naturalidad con la que interactuaban no dejaban lugar a dudas. No era una relación profesional ni casual. Era una intimidad palpable, dolorosa de ver, pero también imposible de ignorar. Con esas fotos en mi poder, sabía que estaba un paso más cerca de enfrentar a Antonio. Sin embargo, aunque eran reveladoras, todavía necesitaba pruebas irrefutables. Algo que lo obligara a dejar de mentir. Algo que le cerrara la puerta a cualquier excusa. Recordé a un abogado amigo de la familia, alguien en quien confiaba plenamente, y le pedí una recomendación. Fue así como contacté a un investigador privado. Me aseguró que trabajaría con total discreción y que podría seguir a Antonio durante algunas semanas sin levantar sospechas, registrando sus movimientos e interacciones en detalle. Mientras tanto, en casa, intenté mantener una apariencia de normalidad. Sonreía en los momentos esperados, conversaba con Antonio como siempre, y me ocupaba de Sofía con la dedicación de siempre. Pero debajo de esa superficie fingida, vivía en constante tensión. Sentía que cada palabra que decía era una pequeña actuación, cada gesto una pieza de un teatro cuidadosamente montado. Vivir así, fingiendo ser la esposa confiada mientras al mismo tiempo buscaba la verdad por mi cuenta, me estaba drenando emocionalmente. Después de varias semanas de incertidumbre, el investigador finalmente me entregó un informe detallado. Incluía horarios precisos, ubicaciones específicas y hasta grabaciones de audio donde se escuchaban claramente las conversaciones entre Antonio y su alumna. Lo que más me golpeó no fueron solo las pruebas físicas de sus encuentros, sino lo que decían entre ellos. Hablaban de sus sentimientos, de cómo planeaban mantener su relación en secreto hasta que llegara el momento indicado. Lo que sea que eso significara. Esa fue la gota final. Ya no se trataba de una aventura casual o un error de juicio. Era una relación planificada, sostenida con mentiras y encubierta con frialdad. Antonio no solo había fallado como esposo, había construido una mentira deliberada y duradera. Sentí que algo dentro de mí se congelaba. Ya no había espacio para dudas ni para explicaciones. Ya no quería escuchar más excusas. Necesitaba decirle que lo sabía todo, mirarlo a los ojos y exigirle la verdad sin filtros. Actualización 3. Planeé la confrontación con cuidado. Sofía pasaría la noche en casa de una amiga. No quería que presenciara algo que pudiera marcarla. Cuando todo estuvo en orden, me senté en la sala, con las pruebas extendidas sobre la mesa de centro. Las fotos, los informes, las transcripciones, toda la verdad estaba ahí, al descubierto. Antonio llegó como de costumbre, con esa sonrisa que alguna vez me hizo sentir segura. Pero al ver mi expresión y luego los documentos frente a mí, su rostro cambió por completo. Se le borró la sonrisa. Su mirada se volvió tensa, insegura. «¿Y Diana, qué es esto?», preguntó, con la voz rota, claramente nervioso. Ya no quedaba ni rastro de su habitual seguridad. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz salió serena, pero firme. «Antonio, lo sé todo. No tiene sentido seguir mintiendo».
Él se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos, como si quisiera desaparecer de la escena. Lo que vino después fue una noche larga y dolorosa, llena de reproches, lágrimas, confesiones y súplicas. Me pidió perdón una y otra vez. Juró que terminaría la relación, que haría todo lo que estuviera en sus manos para reparar lo nuestro. Pero yo ya no era la misma mujer de antes. Había algo dentro de mí que se había roto de manera definitiva. La confianza, ese pilar fundamental que habíamos construido durante años, ya no existía. Y sin confianza, el amor no podía sostenerse. Le pedí que se fuera. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, para comenzar a digerir todo lo que había pasado. Él obedeció, cabizbajo, con una maleta pequeña y un gesto derrotado. La puerta se cerró detrás de él con un sonido seco, definitivo. El silencio que quedó en la casa era ensordecedor. No había gritos ni llanto, pero el vacío se sentía profundo. Era como si la estructura entera de nuestra vida se hubiera desmoronado en cuestión de horas. En los días siguientes, contacté a mi abogado para comenzar a hablar sobre los pasos legales necesarios. El divorcio ya no era una amenaza ni una idea abstracta. Era la única salida posible, no desde la rabia, sino desde la dignidad. Necesitaba reconstruir una vida para Sofía y para mí, una vida basada en la verdad, en la estabilidad emocional y en el respeto que ya no podía ofrecerme este matrimonio. También busqué ayuda terapéutica. Sabía que no podía atravesar esto sola. La traición había dejado cicatrices profundas, y necesitaba sanar, paso a paso. Era un proceso largo, difícil, pero ya no me sentía a la deriva. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de recuperar el control sobre mi propia vida. Mirando hacia atrás, no podía evitar sentir una enorme tristeza por el matrimonio que creí tener, por la imagen de pareja que alguna vez compartimos. Pero junto a esa pena, comenzaba a crecer algo más, una fuerza nueva, una resiliencia que no sabía que tenía. Sabía que el camino sería complicado, pero también estaba convencida de que lo recorrería con la frente en alto. No solo por mí, sino por Sofía. Por nosotras. Porque merecíamos una vida auténtica, libre de engaños.